Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Agenda Macro del sitio de tendencias legales para Iberoamérica y de Alex.press. Sin duda, gran parte de los países de Latinoamérica se encuentra viviendo momentos complejos a raíz de la pandemia y sus sistemas judiciales no han estado ajenos a ello. El Centro de Estudios de Justicia de las Américas ha impulsado desde hace algunos años el primer observatorio de conflictividad civil y acceso a la justicia, herramienta de monitoreo para ver qué pasa con la ciudadanía y el acceso justamente a los sistemas judiciales de la región. Este observatorio ya ha emitido varios informes y para conocer cómo funciona, sus principales conclusiones, entrevistamos hoy a la investigadora mexicana de Ceja y coordinadora de este centro, Alejandra Bocardo. Buenos días, Alejandra. Buenos días, Claudio. Gracias por estar junto a nosotros. Te presentamos, Alejandra es máster en Políticas Sociales y Planificación por la London School of Economics and Political Science, licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. También tiene un diplomado en Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana. Alejandra, ¿por qué nace la necesidad de impulsar un observatorio a nivel regional? Bueno, este observatorio se crea en el año 2017 por Ceja en un contexto en que se venían impulsando una serie de reformas a la justicia en América Latina, específicamente a la justicia civil, y se consideraba que estas reformas obviamente deben de venir a resolver un problema público, y en este caso era un limitado acceso a la justicia por parte de la población. Es decir, no es hacer reformas por hacer reformas o por simplemente querer innovar, sino que hay un problema. Así que queríamos contar con información cuantitativa y cualitativa de este problema. Así que todo el trabajo del observatorio se estructuró sobre dos temas en concreto, que eran los que nos interesaba conocer. En primer lugar, ¿qué conflictos civiles experimentan las personas? ¿A cuánta población afectan? ¿Cómo afecta de forma diferenciada a las poblaciones víctimas de discriminación estructural, por ejemplo? Y en segundo lugar, una vez que ya se han presentado estos conflictos, si es que se garantiza o no el acceso a la justicia y qué obstáculos hay para ello. Alejandra, ¿cómo trabaja este observatorio y cuáles son las instituciones que participan en su conformación? Porque Ceja aglutina, entiendo la información, pero son muchas las que en la región trabajan paralelamente. Claro, el observatorio es, como tú dices, coordinado por Ceja, pero es finalmente un trabajo colaborativo, ¿no? Es esta articulación de organizaciones sociales y académicas también en 7 países de América Latina que fueron seleccionadas a partir de una convocatoria pública que se realizó desde Ceja, y en donde finalmente se integran estas organizaciones que fueran representativas de las diferencias geográficas, ¿no? En la región. Y trabajan de forma coordinada, es decir, nos ponemos previamente de acuerdo sobre los ciertos temas que van a ir documentando, cada una de ellas fungiendo como observatorios locales en sus respectivos países, y finalmente Ceja sistematiza esta información generando un informe con esta mirada regional. Perfecto. En general son universidades, ¿no es cierto? ONGs, instituciones de la sociedad civil. Exacto, exacto. Perfecto. Alejandra, vamos a algunas cosas de los reportes. Sabemos que son 6 áreas: vivienda y tierra, consumo, salud, relaciones de pareja y familia, salud, dinero y convivencia comunitaria. Por ejemplo, en materia de vivienda y tierras, ¿cuál es la principal conclusión a la que arriban los reportes? Leí por ahí que en Chile, por ejemplo, 2 de cada 10 personas con problemas jurídicos acuden a una autoridad, a un tercero imparcial en busca de una solución a su conflicto. Sí. Por ejemplo, bueno, esto que dices tú se relaciona con una de las principales conclusiones en este tema, y es que hay una institucionalidad de resolución de conflictos que está fragmentada, que está dispersa, que no se encuentra todo en el mismo sitio. Así que esto hace que se genere una confusión, que falta información, las personas no saben a dónde acudir. Esto es finalmente una barrera de información, barrera burocrática también, porque no hay interconexión entre los distintos mecanismos.
Esto también se vincula con la existencia de barreras lingüísticas, que es otra cosa que identificamos en el informe, que afecta a distintas poblaciones, que es algo importante en América Latina, dada la multiplicidad de etnias con idiomas propios en la región. Los sistemas de justicia no están preparados para esta diversidad, no tienen un enfoque multicultural, y a pesar de que se reconoce, por ejemplo, el derecho a contar con un intérprete en algunos países, no siempre están disponibles y se convierte en un problema serio de acceso a la justicia para ciertas poblaciones. Dime. En el área de la salud, por ejemplo, en boga, ¿no es cierto?, con esto de la pandemia, también se señala que, por ejemplo, solo el 12% de los problemas justiciables en el área de la salud ingresan al sistema de justicia. ¿Por qué sucede esto, Alejandra? Mira, este informe es el último que publicamos, lo publicamos este año, a inicios de este año, y nos parecía importante poner el foco en el acceso a la justicia de estos problemas justiciables relacionados con derecho a la salud, pero no solo desde una perspectiva individual, sino desde una perspectiva colectiva, ¿ya? Entonces, desde una perspectiva individual, efectivamente hay múltiples obstáculos para judicializar problemas relacionados con el derecho a la salud, y este porcentaje que tú señalas acerca de los pocos problemas que finalmente ingresan al sistema de justicia, en el caso de Chile se repite en el resto de los países, es algo bastante similar, y esto se vincula con una serie de barreras de acceso a la justicia que son transversales a todas las temáticas: información, de confianza, de eficiencia, de eficacia, y eso nos parece importante visibilizarlo, y coincidimos en que es necesario tomar medidas para que se disminuyan estas barreras desde esta perspectiva individual. Es decir, cuando una persona tiene un problema de salud, un problema justiciable de salud, evidentemente que debe haber mecanismos para que pueda tutelar este derecho. Pero nos parece importante que no hubiera solo esta perspectiva individual, porque la judicialización del derecho a la salud puede tener impactos negativos en términos colectivos. Es decir, se pueden ampliar las desigualdades en materia del disfrute del derecho a la salud a partir de esta judicialización del derecho a la salud. Esto es algo que puede suceder, y ahí es un debate que ha sido muy común, muy amplio en el tema del litigio, de la judicialización de medicamentos de alto costo. ¿Ya? Este puede ser como el ámbito más visible. Y nos parecía importante tener esta mirada crítica también acerca de esto. Esto es algo que nos importaba mucho dejarlo claro en el informe, que no se trata simplemente de que todas las personas que tienen algún problema justiciable puedan ir, sino ver cómo esto puede tener un impacto en la sociedad y cómo hacemos para que la justicia no tenga finalmente efectos negativos sobre la igualdad, sino al contrario. Otra área importante que ustedes han estado monitoreando tiene que ver con la composición de las disputas de consumo, ¿no es cierto? Los mecanismos alternativos de resolución alternativa de conflictos, por así decirle, ¿qué relevancia tienen en esta área? Claro. Aquí tomamos como referencia las directrices de Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, que dice efectivamente que estos mecanismos de resolución de conflicto en el área de consumo deben de ser justos, ágiles, sencillos, que no deben suponer costos o demoras excesivas, porque en muchas ocasiones hay un valor económico en juego que es bastante bajo. Y entonces, tomando estas características que deben tener los mecanismos de todo tipo, administrativos, judiciales, alternativos, es que nosotros hicimos esta especie de mapeo de estos mecanismos en varios países de América Latina, y vimos que los más comunes son los mecanismos administrativos,
son los más frecuentes en este ámbito, que son estos que se hacen ante entidades o ante instituciones estatales que se dedican a la protección o defensa de los consumidores. Estos mecanismos a menudo también son o pueden entenderse como alternativos, ¿no? Un segundo grupo son propiamente los mecanismos alternativos autocompositivos, y ahí, bueno, tenemos experiencias interesantes en materia de mediación y conciliación en distintos países. Muchos de estos se hacen en estas instituciones administrativas o estas instituciones estatales de protección del consumidor. Y tenemos estas experiencias interesantes que te decía, por ejemplo, en Chile, la mediación colectiva ante el CERNAC, o en Brasil, tenemos una mediación ante la CENACON que es online, y que también se agilizan los procesos, ¿no? Y bueno, finalmente están los mecanismos judiciales, ¿no? Los individuales y sobre todo los mecanismos colectivos que en materia de consumo van a ser muy importantes, ¿no? Para incluir esta perspectiva colectiva del acceso a la justicia, y que efectivamente ya varios países han avanzado en contemplar de algún modo este tipo de mecanismos. Alejandra, una última cosa. Como CEJA está monitoreando, ¿no es cierto?, la región, qué pasa con sus sistemas judiciales, y el observatorio también está haciendo su trabajo. ¿Se espera un aumento de la conflictividad post pandemia? ¿Cómo lo visualizan ustedes? Sí, absolutamente. Relacionado con muchos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en materia de salud, vienen muchos conflictos o problemas justiciables en materia de salud, no solo asociados a la pandemia, sino también asociados a atenciones médicas que quedan pendientes a propósito de la pandemia, pero también en otros ámbitos de la vida se van generando estos problemas justiciables, por ejemplo, en materia laboral, en materia de familia también, a propósito del impacto de los confinamientos. Entonces, sin duda que va a haber una mayor carga en los sistemas de justicia. Alejandra Bocardo, entonces coordinadora de este observatorio, investigadora de esta mañana en Agenda Macro de Idealex.press. Muchas gracias, Alejandra, por estar junto a nosotros. Muchas gracias a ti, gracias por la invitación. Recordemos que este espacio, auspiciado por Gramatical, la agencia digital de comunicaciones para el mundo jurídico, está disponible en todas nuestras plataformas. Muchas gracias y muy buenos días.